restaurador, maestro, salvador, amante, eres dador de un nombre grande. Redentor, libertador, eres rey, conquistador, Cristo, Cristo, tu nombre grande. Tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder, solo en tu nombre Dios tenemos hoy perdón. Te llamo Cristo, nombre grande, sanador, restaurador, maestro, salvador, amante, eres dador, nombre grande, redentor, libertador, eres rey, conquistador, Cristo, 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 nombre grande. Tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder, solo en tu nombre Dios tenemos hoy perdón. Te llamo Cristo, te llamo Cristo. Nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú, no hay nombre más alto que tú, Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú, no hay nombre más alto que tú, más alto que tu nombre, Cristo. Solo en tu nombre, Dios, tenemos hoy perdón. Te llamo Cristo, te llamo Cristo, te llamo Cristo, te llamo Cristo. Nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú, no hay nombre más alto que tú, Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú, no hay nombre más alto que tú, más alto que tu nombre, Cristo. Amén, amén. Tengan todos ustedes muy buenos días. Es una bendición poder estar hoy este día para celebrar juntos este maravilloso servicio al Señor. Gracias por tomar este tiempo y permitirnos entrar hasta la intimidad de sus hogares. Somos fuente de amor. Hoy este día estamos reunidos para celebrar culto al Señor. Y es extraordinario poder decir hoy este día
cuán bueno y cuán maravilloso es nuestro Dios. La palabra del Señor dice en el Salmo 118, verso 24, de la siguiente manera: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Así es que este momento quiero invitarte ahí donde tú estás, en la sala de tu casa, ahí con tu familia. Quiero invitarte a que tomes y dediques este tiempo para poder adorar y alabar el nombre del Señor. Que juntos podamos tener un día, un momento, un tiempo donde nos gocemos y nos alegremos en la presencia del Señor. Muchas gracias por este tiempo que tú vas a disponer. Yo quiero decirte que va a ser un tiempo muy bien aprovechado, donde Dios va a bendecir tu vida a través de las alabanzas, a través de la palabra. Va a ser de mucha bendición para ti. Así es que quiero invitarte que juntos podamos hacer una oración al Señor para presentar este servicio al Señor. Oremos. Padre, muchas gracias te damos por este día. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de acercarnos a ti, de adorarte, de alabarte, Señor. Gracias porque este es el día que tú has creado para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en ti. Hoy declaramos, Señor, tu presencia, Dios, ahí ministrando los corazones, las vidas de que aquel que está necesitando fuerzas hoy es fortalecido, aquel que está necesitando sanidad, Señor, hoy es sanado, aquel, Señor, que está desanimado hoy es animado y levantado, Señor, por tu poder y tu presencia. En el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor. Amén y amén. Amén, nos glorificamos en ti, Jesús. Gracias, Padre, mi Dios, te alabamos, mi Dios. Dios les bendiga, Iglesia Fuente de Amor. Estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Jesús. Este es el tiempo de adorarte. Este es el tiempo de levantar manos santas a ti, Jesús, y levantar nuestras voces exaltando tu santo nombre, porque tú vives y reinas por siempre. Tú eres el Rey, tú eres el Señor, y no hay nadie como tú, Cristo. Venciste a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por tu amor. Te adoramos. A ti sea todo el honor por los siglos de los siglos. Levanta tus manos, alza tu voz y adórale. Amén, fuerte, vamos a cantar juntos, iglesia. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor.
exaltamos, Rey en majestad, aleluya. Digno eres, exaltado seas, Cristo. No hay nadie como tú, Señor. Como tú, Jesús. Aleluya. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final.
Gracias, Señor, por venir a rescatarnos. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Jesús, porque tu amor nunca se acaba. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Tú eres Rey, tú eres... Yo mi condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Consejero, gracias, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. El yo mi condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó y tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad, en obediencia suyo, por amor. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad, en obediencia subió, por admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es solo por gracia que estoy de
somos libres, mi Dios. Te exaltamos, mi Dios. Oh Cristo, por tu sangre, oh, por tu Que salvo cruz, soy, que salvo tu soy. sacrificio. Somos salvos, Por Señor. tu gracia, Señor. Solo por gracia. Que libre soy, que libre soy. Somos libres, Señor. Te adoramos. Gracias, mi Dios. Que solo es por tu gracia. Gracias, mi Dios. Te adoramos, te exaltamos, mi Dios. Más fuerte, iglesia, fuerte que declaramos. Te adoramos, Dios. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero. Príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Te adoramos, mi Dios, te exaltamos, Jesús. Mi Padre, te adoramos que tu Espíritu puede descender sobre nosotros, Dios. Que cadenas pueden ser rotas, mi Rey. Mi Dios, que el cautivo puede ser liberado, mi Dios. Los que están dormidos, mi Dios, que pueden ver una vez más. Declaramos sanidad en esta iglesia, mi Dios. Declaramos tu bendición sobre esta iglesia, mi Dios. Que tu Espíritu puede estar en cada una de nuestras casas, donde quiera que estén, en la sala, en la cocina, en la cama. Que tú seas lleno de la presencia de Dios y que tu amor y que tu sangre nos proteja, mi Dios. Bendecimos, Padre, bendecimos a Georgia, mi Dios. Bendecimos a esta iglesia. Bendecimos a nuestros pastores. Bendecimos a nuestros músicos, mi Dios. Bendecimos, Padre, todos los que están trabajando para su obra, mi Dios. Te alabamos, mi Dios, y lo hacemos solamente para tu amor, mi Dios. Que tu gracia puede caer sobre nosotros, Rey. Mi Dios, te alabamos, Jesús, porque solo por tu gracia que podemos estar aquí un día más, mi Dios. No es por nuestras obras, no es por nuestras acciones, no es porque lo que hicimos ayer, no es por nuestros títulos, mi Dios, pero es por tu gracia que estamos hoy aquí en este día, mi Dios. Te alabamos, Jesucristo. Gracias, Rey. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Jesucristo. Te exaltamos, Jesús. En nuestra vida, Señor. Te adoramos, Jesús. Que tu gracia y que tu casa, Trónate Padre, nos en llene de tu nuestros presencia, mi corazones. Dios. Te Nos alabamos, mostramos y te Perdónanos, adoramos, Dios. Perdónanos, Rey. Solo tú eres Tu digno. gracia nunca se acaba en nosotros, Jesús. Te alabamos, Jesús. Solo Te alabamos, por Rey. tu gracia. Es por tu amor. Solo es Es por tu amor que tenemos la salvación. Es por tu amor, es por tu gracia que estamos libres, mi Dios. Solo es por tu gracia que tu pueblo está de pie. Aleluya. Amén, amén. Qué maravillosa presencia del Señor que está siendo derramada. Yo creo que ahí donde tú estás, ahí en la sala, en la cocina, en tu cuarto, ahí está la presencia del Señor. Ahí su presencia está fluyendo. Su presencia está llegando a ti, trayendo fuerzas. Su presencia está llegando a ti, animándote, levantándote, sanándote. Ahí recibe, ahí donde estás. Si me acompañas unos segundos
y levantas esa adoración, esa alabanza al Señor. Oh, muchas gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros en medio de la preocupación, en medio de cualquier circunstancia, de la enfermedad, de la aflicción, del llanto, del dolor. Ahí está el Señor. Ahí está su presencia con cada uno de nosotros. Qué maravilloso tiempo que hemos tenido de alabanza y adoración al Señor. Dios bendiga los muchachos, los músicos, los que están trabajando para llevar a cabo este maravilloso servicio, y que usted que está ahí en su casa, usted que nos está viendo, ahí que usted lo pueda disfrutar, que usted se pueda gozar y alegrar en la presencia del Señor, porque Él está con nosotros. Llegó el momento en el cual yo quiero que usted se prepare ahí donde está, Iglesia Fuente de Amor. Quiero invitarle a usted, sí, a usted que me está viendo, quiero invitarle de que honremos al Señor en este momento. Siempre en Iglesia Fuente de Amor practicamos este principio y nos gozamos y nos alegramos, y yo quiero decirle de que yo soy testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, a través de practicar el principio de diezmar y de ofrendar al Señor. Porque la palabra del Señor nos manda y nos dice: traed todos los diezmos al alfolí. Y la promesa es que habrá alimento en nuestra casa. La promesa es que Dios va a cuidar de lo nuestro, y Él nos va a bendecir y nos va a prosperar. Así es que quiero que me acompañe a través de una oración. Quiero que consagremos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Yo creo que usted ya está listo, ya propuso en su corazón hacerlo. Así es que hoy quiero que me acompañe haciéndolo en el nombre del Señor. Padre, muchas gracias te damos porque hoy este día tenemos la oportunidad de adorarte, de alabar tu nombre, Señor, de honrarte a través de los cantos de la alabanza. Pero también tenemos la oportunidad, Señor, de honrarte con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Y hoy este día, Señor, hoy lo hacemos en el nombre de Jesús. Honramos tu nombre, consagramos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a ti, Señor. Muchas gracias te damos. Oramos, Señor, que tú nos bendigas. Señor, bendice, como dice tu palabra, al dador alegre. Prospera, Señor, la obra de nuestras manos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias y declaramos, Señor, tu bendición sobre, Señor, tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, amigos. Qué privilegio poder llegar hasta su hogar en esta hora. Hemos estado disfrutando de un maravilloso momento de adoración que nos conecta con el corazón de Dios. Yo espero que ahí donde usted está, esté levantando un altar de adoración al Señor. Que la presencia del Espíritu Santo llene su vida. Que el Señor pueda ministrar su corazón y que pueda en esta hora encontrar la fortaleza, la paz, el gozo, el favor que necesita de Dios para seguir confiando, para seguir creciendo en Él, para seguir cumpliendo el propósito de Dios y para vencer todo obstáculo que podamos estar enfrentando en este momento a causa de lo que estamos viviendo en esta ocasión en el mundo entero. Quiero tomarme un tiempo para felicitar aquí en nuestro distrito escolar. Se han graduado varios muchachos de nuestra congregación. Muchachos, les queremos felicitar en esta ocasión por haberse graduado de su colegio, de la high school. Así es que si usted tiene a un graduado ahí con usted en esta hora, démele un aplauso. Felicítelo en el nombre del Señor. Así es que felicidades. Es mi oración que el Señor les bendiga, que el Señor les continúe guiando para equiparse, para prepararse, para ser esa persona que Dios ha planificado que sean. Así es que adelante,
a seguir conquistando logros en el nombre del Señor. Felicidades a cada uno de los que se han graduado y los que se estarán graduando en este mes. Dios les bendiga. También agradecemos al Señor. Si usted está con nosotros por primera vez, ¿está por primera vez conectado? Amén. Si está por primera vez conectado, bienvenido a nuestra transmisión. Si por primera vez nos va a ver, bienvenido. O si ha sido un visitante frecuente a nuestro servicio virtual, bienvenido. Qué privilegio saludarle en esta hora. Nos gustaría saber de usted. Una de las cosas maravillosas que estamos teniendo es la oportunidad de llegar a muchas vidas, de ministrar sus vidas, de orar por ustedes. Y nos encantaría saber de usted. Por favor, envíe un texto al 404-738-7250. Envíe un texto diciéndonos la palabra IFA, que es IFA, las iniciales de Fuente de Amor. Háganos saber que usted nos está visitando, que usted está escuchándonos por primera vez o que es un amigo frecuente de nuestros servicios en línea. Estamos también a la expectativa de que pronto podamos tener nuestros servicios presenciales debido a que se están abriendo las regulaciones en Georgia. Así es que tenemos la gran expectativa de poder estar de manera personal en los servicios, pero estaremos trabajando siempre para poder llevar hasta usted estos momentos preciosos de adoración y de meditación en la palabra del Señor. El Señor puso en mi corazón hablar acerca de la resurrección y cómo la resurrección nos transforma y cómo es necesario que nuestra vida esté establecida en el Señor. Y hemos estado poco a poco meditando y estableciéndonos, conociendo la resurrección de Cristo como iglesia. Usted quizás ha seguido los mensajes por las diferentes plataformas. Y qué importante es que podamos estar establecidos en la resurrección de Cristo y vivir establecidos en su poder y ser transformados por su poder. La iglesia es una iglesia poderosa y esto es lo que hemos descubierto en medio de esta pandemia, es que la iglesia es poderosa y la iglesia no para. Y el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El Señor nos enseña que Él es el fundamento de la iglesia y por eso podemos continuar adelante haciendo la obra del Señor, porque la iglesia es victoriosa, porque Cristo la fundó y triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre Satanás, sobre sus demonios y nos ha dado victoria en su nombre. Así que en su nombre tenemos salvación, tenemos libertad, tenemos la herencia de hijos y en su nombre tenemos seguridad eterna. Yo quiero hablarle en esta hora, finalizando esta serie acerca de la resurrección. Hemos estado hablando acerca del desafío y quiero invitarle que en este tiempo pueda practicar. Hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Hemos visto la mano de Dios mientras hemos estado ministrando personas. En cada ocasión hemos orado y le hemos preguntado al Señor qué debemos de hacer. Porque la vida cristiana es una vida práctica, de experiencia, de transformación, de caminar. No es una vida filosófica nada más o de aprender ciertas cosas o hablar o vestirse de una manera. Es de vivir la experiencia de ser transformado por Jesucristo a través del nuevo nacimiento y vivir la experiencia transformadora de caminar en obediencia, imitándole, sirviendo a los demás, amando a Dios y cumpliendo su propósito en esta vida. Así es que en esta hora yo les quiero hablar acerca de San Juan capítulo 21 y el verso 15. Hay una experiencia acá, cómo Pedro fue transformado en esa jornada, en ese caminar con Cristo. Transformados en ese caminar diario con el Señor. Y eso es la vida cristiana. La vida cristiana es un caminar en esta vida. No termina, no es perseverar un tiempo. La vida cristiana es una carrera que va a terminar hasta que Cristo venga o hasta que seamos llamados a la presencia del Señor. Pero en esta carrera, en esta jornada, Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. Dios quiere llevarnos de poder en poder. Aleluya. Dios quiere que vayamos de transformación en transformación. Mientras estemos en esta vida, estamos expuestos a cometer errores.
Estamos expuestos a equivocarnos. Estamos dispuestos a fallar. Pero cuando te equivocas, cuando fallas, pero tu anhelo es honrar a Dios, servir, fallas, pero es porque vas haciendo algo. Te equivocas, pero es porque estás trabajando, estás haciendo la obra del Señor. Esa es la oportunidad que el Señor está buscando, no solamente para enseñarnos una lección de vida, pero para transformarnos en nuestro caminar y llevarnos a otro nivel. En San Juan capítulo 21, en el verso 15, vamos a estar leyendo. Abra su Biblia, por favor, ahí donde está. Yo estoy seguro que usted ha reunido a su familia, que están tomando este servicio con toda la seriedad, que han adorado al Señor juntamente con nosotros. Quiero pedirle que abra su Biblia. Comparta su Biblia si tiene un amigo con usted en esta hora, o comparta también esta transmisión. Dice el verso 15 de San Juan: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. En el verso 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esta plática que tuvo Pedro con el Señor transformó su vida. Si usted ha estado leyendo los evangelios y ha estado siguiendo este tiempo después de la resurrección, después que hemos celebrado el tiempo de resurrección, usted ha leído los evangelios y se da cuenta que muchas cosas pasaron con relación a Pedro en el contexto de la muerte y la resurrección del Señor. Muchas cosas sucedieron con él. Él les estaba enseñando, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, verso 21 al 23, el Señor estaba encargándose, se dio el tiempo de enseñarles que era necesario. Les dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, que sea muerto y que resucite al tercer día. El Señor les estaba enseñando de la resurrección, de la muerte, de su sacrificio y de la resurrección. Y el apóstol Pedro le dice, tomándolo aparte, le dice: Señor, ven, quiero hablar contigo. Y la palabra dice que trató Pedro de reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera todo esto te acontezca. El apóstol Pedro estaba tratando de que el Señor cambiara de opinión, que el Señor pospusiera la idea de morir, y le dice: no permitas ese sufrimiento. Pedro había tenido una experiencia antes, hemos hablado, cuando le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor mismo le dice: eres bienaventurado porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pedro, me imagino que se sintió emocionado porque él estaba diciendo una verdad que le había sido revelada por el Señor. Quizás también eso cautivó la atención de los demás compañeros y dijeron: a Pedro Dios le habla. Otros quizás empezaron a prestarle atención a lo que Pedro dijera. Pedro también había vivido una experiencia de la pesca milagrosa. Pedro también había vivido la experiencia de caminar sobre las aguas. Pedro también había vivido la experiencia de estar en el monte de la transfiguración.
Y en esta ocasión Pedro había dicho que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Yo creo que para este tiempo los demás compañeros estaban prestándole atención a lo que Pedro dijera. Pero sucede algo. El Señor le dice: Pedro, no solamente te has equivocado, sino que también Satanás ha puesto en ti esos pensamientos. Y dice que en el verso 23 que se volvió a él y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No solamente le dijo: Pedro, estás equivocado, sino que le dijo: Satanás ha puesto esos pensamientos en ti y me son tropiezos porque solamente estás pensando en las cosas naturales y no has puesto en primer lugar las cosas del reino. Me imagino cómo se sintió Pedro cuando fue reprendido por el Señor. Me imagino que quizás se puso pálido, reflexivo, que se había equivocado, que en verdad que esos pensamientos no venían del Espíritu Santo. No solamente eso, sino también que después de esa noche que ellos comieron, el Señor dice que se levantó y empezó y tomó agua y tomó una toalla y empezó a lavarle los pies. Y Pedro dice: no quiero, a mí no me vas a tocar, yo no voy a dejar que tú me laves los pies. Entonces me imagino que los otros también se quedaron mirando y dijeron: bueno, Pedro quizás tenga razón, Dios le ha venido hablando, pero no sé cómo se sentía Pedro ya en ese momento, porque se había equivocado. Tenía cierto sentido tal vez de culpabilidad. Tal vez no se sentía digno, era genuino en sus pensamientos, que no se sentía digno que Dios, que el Señor le lavara los pies, pero Dios estaba enseñándonos a través de ese ejemplo el principio de servicio y de liderazgo en el reino. Y el Señor le dice a Pedro: si no permites que yo lave tus pies, no tienes parte conmigo en el reino. Y entonces el Pedro le dice: Señor, no solamente los pies, lávame, báñame si es necesario. Entonces el Pedro tuvo un traspié, se equivoca ahí. También es corregido en ese contexto de intimidad después de la cena, cuando el Señor es llevado para ser crucificado esa noche. Cuando vienen a arrestar al Señor, Pedro sacó la espada y cortó la oreja de un siervo del sacerdote. Y también fue reprendido por el Señor. Y ese obrar de él provocó un milagro, porque el Señor agarró esa oreja y la pegó. Hizo un milagro en el último momento. Yo no sé, me puedo imaginar a Pedro caminando en ese camino donde constantemente empieza como a fallar, empieza a equivocarse, empieza a cometer errores, empiezan a pasar cosas con él que están marcando su vida. Pero el Señor le ha dicho que oren, porque la carne es débil, porque vienen momentos cuando van a ser tentados. Y todos conocemos esa historia, que se les fue difícil a ellos acompañar al Señor en oración. El Señor le había dicho: ¿sabes qué? Pedro le dijo al Señor: ¿sabes qué, Señor? Mi vida voy a poner por ti. Pero el Señor le dice: ¿sabes qué, Pedro? No sabes lo que estás diciendo. Viene un momento cuando me vas a negar. Y él le dijo: no, ¿cómo es posible que te voy a negar? Y todos conocemos que una de las cosas por las que recordamos a Pedro, muchas cosas, pero una de esas es por esa experiencia dura para él, donde negó al Señor por 3 veces. Y sucede que cuando ha negado al Señor 3 veces, el Señor le dijo antes que el gallo cante: tú me habrás negado. Y cuando él escucha esa alarma, dice la palabra del Señor que empezó a llorar amargamente. Empezó a llorar porque le dolió fallarle al Señor.
empezó a llorar amargamente. Cuando las mujeres van y visitan la tumba del Señor y vienen corriendo con la noticia que el Señor ha resucitado, Pedro y Juan vienen corriendo a la tumba y ellos de primera mano están viendo que el Señor no está ahí porque ha resucitado. El Señor se ha manifestado a ellos en otras ocasiones también, pero había una plática pendiente con el Señor en su caminar. Y de eso estamos conversando en esta hora, de esa plática con el Señor. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro le dice, ¿me amas? Porque en esta ocasión ya Pedro se ha olvidado, o si no se ha olvidado, pero ha tomado una decisión. Ha vuelto a tomar las redes porque él fue pescador y de ahí lo llamó el Señor. Él estaba tratando de manejar todos esos sentimientos de culpa y pensando quizás en su corazón que no es para esto, que ha sido una experiencia maravillosa andar con el Señor, pero que es necesario volver a la pesca. Y lo que pasa en esta plática cambia totalmente el enfoque de Pedro y lo conecta con el propósito para el cual fue llamado. Él había vuelto a pescar. Y cuando está ahí platicando, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, tú sabes que te amo. Él estaba como pensando, me está reclamando porque le fallé. Pero ¿sabes qué? El Señor está trayendo una reflexión profunda a Pedro. No lo está confrontando por su fallo, pero lo está conectando con su propósito. Y es el deseo de Dios y es lo que arde en mi corazón por compartirte esta hora. Es que no importa lo que ha pasado contigo, con tu vida, no importa lo que ha pasado en este caminar, Dios quiere en esta mañana que nos conectemos con su propósito y su llamado. El Señor le dice a Pedro, Pedro, si me amas, pastorea mis ovejas. Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, pastorea a mis corderos. Pedro, si me amas, apacienta a mis ovejas. En esta conversación, el Señor siempre le habló a Pedro del propósito de su llamado. Yo le estoy hablando en esta hora a personas que han perdido la pasión por el llamado. A personas que están pensando que tal vez se equivocaron al aceptar una responsabilidad, a aceptar una tarea, que quizás se equivocaron al responder en fe, al empezar y han dicho, para esto no sirvo porque me he equivocado y he fallado una y otra vez. Me imagino cómo se sintió Pedro en ese momento. Pero el Señor le dice, y esto es lo que Pedro no sabía, y esto es lo que quizás a ti se te ha olvidado, y yo te lo quiero recordar en esta hora. Creo que es necesario que lo escuches. Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, verso 29. Esto lo había pasado por alto Pedro. Y el Señor dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pedro se estaba viendo como alguien que había fracasado, pero Dios lo estaba viendo como el apóstol que fue. Pedro se estaba viendo como un pescador que había intentado cambiar de vocación, pero que en verdad era un pescador, pero Dios lo estaba viendo como un apóstol, como un predicador, como un padre de la iglesia del Señor, como un escritor de 2 cartas del Nuevo Testamento, como un hacedor de milagros. Ojalá y pudiéramos vernos cada uno de nosotros como Dios nos mira.
y que podamos apasionarnos por esa obra que el Señor tiene. Iglesia Fuente de Amor, mi amado hermano, en esta generación tenemos una gran asignación. Somos llamados a continuar haciendo la obra que el Señor encomendó a sus discípulos: predicar el Evangelio. Los llamados y los dones son irrevocables. ¿Lo puedes creer en esta hora? ¿Puedes recibir esta palabra que Dios no ha cambiado de idea contigo? Que Dios contigo no tiene un segundo plan. Dios no tiene una alternativa. Y con relación a la salvación, Jesucristo es el único camino. No hay atajos, no hay segundos caminos, solamente hay uno. Dios no tiene un plan B para ti. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Y todo aquello que te aleje del propósito del Señor, tenemos que ser sabios para rechazarlo ahora y decirle: Señor, yo quiero más de ti en esta vida. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más de tu palabra. Yo quiero amarte y conocerte más, Señor. Porque lo que nos convertimos en Cristo, lo que hacemos en su obra, las personas que ministramos, las personas que impactamos, es lo único que nos vamos a llevar a la eternidad. Cuando venimos a Cristo somos transformados en nuestra jornada. Somos transformados por el poder de la resurrección. Cuando venimos a Cristo, nuestros errores se convierten en testimonios. Cuando venimos a Cristo, nuestras debilidades se convierten en fortalezas. Cuando venimos a Cristo, nuestras derrotas se convierten en victoria. Porque Él, por su gracia y por su poder, todo lo hace de nuevo. O si no, le preguntamos a Pablo. Pablo, un gran enemigo de la iglesia, perseguidor de la iglesia. Pero en Hechos 9 nos dice la Biblia que él tuvo un encuentro con Jesucristo. Y todo cambió. El apóstol Pablo le cambió la vida cuando se encontró con el Señor. Tanto así que él testifica, él mismo testifica. Y dice en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 12 al 14. Él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, me tuvo por confiable, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mire, mi amado, el apóstol Pablo dice: antes, si le preguntamos a Pedro: Pedro, ¿cómo era tu vida antes de la resurrección? Y luego lo vemos en el libro de los Hechos y le preguntamos a Pablo: Pablo, ¿cómo fue tu vida antes? Lo hemos visto en la palabra, ¿cómo fue? Pero el apóstol Pablo testifica personalmente y dice: antes yo fui un perseguidor, fui un violento, fui un injuriador. Antes yo fui un blasfemo, antes yo fui un incrédulo, antes yo fui guiado por ignorancia, pero fui encontrado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma gracia que alcanzó y transformó y equipó y fortaleció al apóstol Pablo para terminar la carrera en victoria, es la misma gracia que está accesible a ti en este día. Por el poder de la resurrección, nuestra vida no vuelve a ser la misma. Yo no sé si nos podemos identificar con el apóstol Pablo, pero muchas veces hemos estado siendo guiados por la ignorancia, la incredulidad, el temor, y hemos sido personas violentas, temperamentales. Pero cuando venimos a Cristo, todo cambia. Si pudiéramos tener una plática con el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en esta mañana, nos dirían: en Cristo
hay esperanza y se puede cumplir el propósito que Dios tiene para uno. En esta hora, al terminar, yo quiero invitarte, que invites a Cristo a tu vida. Quiero invitarte a que lo recibas, que creas en Él como tu Señor y tu Salvador. Dios no tiene un plan B, hay un solo plan. Invita ahora por fe en tu corazón a Jesús. Me encantaría guiarte para que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Ahí donde estás, inclina tu rostro y haz esta oración con fe, porque el Señor está contigo y está a la distancia de una oración sencilla y sincera. Vamos, oremos. Inclina tu rostro y dile: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Ven a mi vida. Guíame para servirte de ahora en adelante. Dame la experiencia del nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quizás tú has abandonado las filas cristianas, o tu relación con el Señor se ha enfriado y has pensado que te has equivocado y has vuelto atrás. En esta hora yo quiero invitarte: ven, Jesús no ha cambiado. Jesús no tiene otro plan contigo. Su plan es el mismo. Pedro fue conectado con el propósito. Pablo fue conectado con el propósito. Y es mi oración que en esta mañana el Espíritu Santo te guíe a ti a conectarte con el propósito del Señor. Tienes una tarea por hacer. Hay una tarea por hacer, iglesia. Hay una tarea por hacer. El Señor le dijo a Pedro: cuida. El Señor le dijo: alimenta. El Señor le dijo: pastorea. El Señor te está diciendo a ti: predica, ora, enseña, haz la obra. Nos conectamos, iglesia amada, con el propósito que Dios tiene para nosotros en esta hora. Señor, en esta hora nos volvemos a ti. Perdónanos por haber agarrado otro camino y haber pasado por alto aquella voz, aquel llamado que nos hiciste. En esta hora nos volvemos a ti, nos rendimos a ti, entregamos las riendas de nuestra vida, entregamos el control y te hacemos a ti el Señor y el capitán de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Señor, estoy orando también por cada persona que necesita un toque de sanidad, que necesita un milagro en su vida. Señor, la salvación es el mayor milagro, pero estoy orando también por aquellos que necesitan sanidad, aquellos que necesitan paz, aquellos que necesitan liberación, aquellos que necesitan provisión. En el nombre de Jesús estoy orando que la gracia y el favor de tu Espíritu Santo, el poder, Señor, de tu Espíritu Santo sea interviniendo a favor de sus vidas, escuchando sus oraciones ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Qué privilegio es el poder compartir esta palabra contigo. Es mi oración que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Seguimos en contacto. Bendiciones.